Hola, buenas tardes. Estamos aquí un 25 de noviembre más, un 25 de noviembre donde nos tenemos que ver obligatoriamente a través de las redes sociales y lo virtual. En este seminario que se titula La lucha contra la violencia de género en pandemia COVID-19. El foro Ágora Salud, que sabéis que es un foro de defensa de la salud universal y la salud pública también desde el feminismo, ha organizado este seminario con dos mujeres de lujo que nos van a dar su mirada desde las dos partes del océano, y también agradecer a público su compromiso con el feminismo y con la defensa de los derechos de las mujeres, que es quien nos brinda este espacio. Así que empiezo ya saludando a Pilar Cancela, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados y también es secretaria del área de Política Migratoria y del PSOE en el exterior en la Comisión Nacional, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Hola, Pilar. Hola, Carmen, ¿qué tal? Encantada. Y también a Janet Camilo, que ha sido ministra de la Mujer en República Dominicana, también es presidenta del Instituto Latinoamericano de Mujer y Política y vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres. Hola, Janet. Muy buenos días, buenas tardes, Carmen. Un placer estar con todas ustedes. Saludo, Pilar, un placer conocerte. Lo mismo digo, un placer. Bueno, pues como decíamos, este es un 25 de noviembre en el cual no va a haber la tradicional, la histórica, la reivindicativa movilización en la calle, donde muchas mujeres hemos estado asistiendo desde que tenemos uso de memoria. ¿Cómo lo enfrentáis vosotras este 25 de noviembre, donde no podemos salir a las calles? Indistintamente. Bueno, diferente, ¿verdad? De entrada diferente, ¿no? Recibimos un 25 de noviembre en COVID y de pronto la realidad de las mujeres pues también nos ha cambiado. Para generar quizás más violencia o para redefinir cuáles son las causales de esa violencia cotidiana que a veces no termina en golpes ni en heridas, pero que nos lacera nuestra propia forma de interiorizar la convivencia. ¿Y tú, Pilar? Yo creo que en este caso es completamente atípica la celebración de esta fecha, que es para el movimiento feminista y para todas las mujeres que estamos en política, que estamos en las instituciones y que además desde las instituciones pues tenemos la capacidad de cambiar tantas cosas y que tenemos la sensación que aunque pasen los años, las deudas pendientes siguen ahí. En esta situación, además de pandemia, creo que lo que nos genera es preocupación y un poco de impotencia. Creo que esos actos que hacíamos de acompañarnos unas a otras, el poder compartir, el poder abrazarnos, el poder cantar, el poder gritar, creo que eso nos da muchísima fuerza y muchísima fortaleza. Este año no puede ser, pero nos añade una preocupación añadida, creo yo, ¿no? Y es en relación con la pandemia, que seguramente tendremos oportunidad de comentarlo a lo largo de esta charla, pero a mí me lleva a hacer una reflexión que además lo podemos analizar en cualquier época histórica que hayamos sufrido cualquier situación de crisis, sea económica, en este caso es sanitaria, también económica, social. Y es que siempre se utiliza las situaciones de crisis como argumento para retroceder y apartar de la agenda política todo lo que tiene que ver con la consecución de la igualdad y sobre todo con el efecto tan demoledor e implacable de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, lo que tenemos que poner es en alerta todos los sistemas como si fuera como no sé cuántas luces centelleantes diciendo cuidado, cuidado, que no vaya a ser que lo que hemos conquistado con tanto esfuerzo y a través de tanto tiempo pues nos obliguen a retroceder, y ahí es donde tenemos que estar muy alerta y sobre todo muy unidas y muy compactas en la lucha con muchísima más fuerza. En mi país, pues este próximo 25 de noviembre recordamos 60 años del asesinato de Patria, de Minerva y de María Teresa, las hermanas Mirabal, que se les conoce en el mundo como las mariposas, porque fue ese seudónimo que Minerva utilizó cuando comenzó a trabajar en actividades clandestinas para organizar
en ese momento histórico en República Dominicana un movimiento contra la dictadura de Trujillo. Y se nombró ella misma la mariposa y por eso se les renombra a Patria, Minerva y María Teresa, hermanas Mirabal, las mariposas. Y cumplen 60 años de su muerte física. Pero como decía Minerva cuando se le hablaba de que corría peligro de muerte, de que la iban a matar, ella decía, si me matan, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Entonces creo que este 25 de noviembre, en ese legado de Patria, de Minerva y de María Teresa, es precisamente entender que tenemos que seguir de pie, organizarnos como ellas se organizaron para la lucha antitrujillista y con más fortaleza entender que tenemos que seguir juntas trabajando por la igualdad, en contra de la violencia de género, que en el mundo, como tú decías, Pilar, pues la agenda de Beijing sigue siendo la agenda de hoy. Y la agenda en ese momento, en el 1950, en República Dominicana, sigue siendo la agenda del mundo, porque en el mundo siguen existiendo la discriminación, seguimos en una sociedad patriarcal donde definitivamente las mujeres se nos mide con una vara diferente a la de los hombres en el ámbito público-privado, siguen existiendo mujeres presas víctimas de violencia política, siguen existiendo mujeres presas en sus propios cuerpos porque no pueden decidir si tener un hijo, cuándo tenerlo. Seguimos teniendo países como el nuestro que violan el derecho a la salud con el tema de prohibir el aborto en todas sus causales. Entonces creo que 60 años después, el 25 de noviembre, que fue un día histórico para República Dominicana, pero que se convirtió en histórico para todo el mundo debido a que en una reunión de feministas en el año 1981 en Bogotá, Colombia, pues el movimiento de mujeres por iniciativa dominicana declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Lucha contra la Violencia y luego, años más tarde, en el 99, Naciones Unidas, por iniciativa también de la delegación dominicana, pues pudimos lograr que fuera un Día Internacional. Recordar este 25 de noviembre a las hermanas Mirabal y sentarnos a ver cómo estamos hoy en coronavirus, cómo hemos tenido que estar reinventándonos, incluyendo el teletrabajo, la telecomunicación. Es un momento también para analizar qué legado nos dejan las hermanas Mirabal, cuál es nuestra situación actual y cómo tenemos que trabajar hacia futuro en procura de esa carrera por la igualdad que implica acabar con ese flagelo que nos destruye a todas las mujeres y a las niñas, que es la violencia. Fíjate que yo me acordaba ahora que estábamos hablando, cuando preguntaste, Carmen, por cómo estábamos viviendo este 25 de noviembre. Yo recuerdo que el año pasado coincidió, pues estábamos, cuando fueron las grandes manifestaciones del 8 de marzo, otra fecha también señalada para todas las mujeres y sobre todo para las feministas, resulta que los partidos de la derecha y la ultraderecha acusaron al movimiento feminista aquí en España como uno de los elementos o un vector causante de la expansión del virus. Utilizando de una manera políticamente y argumental que resulta que nos reunimos allí todas y eso fue una causa de expansión del virus. Bueno, pues contra estas cosas tenemos que seguir luchando, ¿no? Y en relación con este recuerdo histórico que estás haciendo y en relación con tu país, Janet, creo que todos los grandes avances en la conquista de derechos y libertades y sobre todo en el ámbito político, sea el que sea, el feminismo siempre ha estado ahí formando parte de esas conquistas políticas, ¿no? Porque al final luchamos por la igualdad y luchamos por los valores que definen una democracia. Una democracia sin feminismo y sin igualdad efectiva no es una democracia al 100%. Por lo tanto, nosotras siempre vamos ligadas de una manera indiscutible a todas las conquistas sociales, políticas y de derechos de las mujeres y de los hombres, de la sociedad en general. Y en esa lembranza, en ese recuerdo que hacías, creo que también nosotros en España tenemos que reivindicar, Carmen lo sabe muy bien porque ella además fue actora en primera línea de nuestra ley orgánica en materia de violencia de género, que fue un referente, pero no solamente un referente por la ley en sí, que lo fue en relación con Europa y con el resto del mundo, sino por un paquete legislativo potentísimo en el que iba enmarcada esa ley y que además fue en una época muy concreta de un gobierno socialista y tenemos que reivindicarlo. Los avances en materia de igualdad siempre vienen de la mano de los partidos progresistas porque hay una implicación ideológica,
porque creemos en ello. Y paradójicamente, cuando no estamos gobernando, hay un retroceso en lo que hemos conquistado, pero también que se pone en peligro pues muchísimas otras conquistas que están pendientes por hacer. Y en aquel momento fue absolutamente pionera, porque lo decías muy bien antes, Carmen, cuando hacías la introducción, que fue extraer de lo privado, considerar que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, se enmarcaba en el ámbito de los hogares y de las casas, de lo que no se hablaba, la sociedad era indiferente, no iba con ella, y se puso de manifiesto que no era cierto, que era colectivo y que una sociedad más igualitaria y más justa no podía mirar hacia otro lado. Por lo tanto, nosotros vamos a reivindicar también nuestra ley, nuestros 17 años de ley y, por supuesto, recientemente, pues a finales del 2017, hemos suscrito un pacto de Estado en materia de violencia de género, porque nos dimos cuenta también, era una reivindicación que llevábamos haciendo muchos años el Partido Socialista, estaba gobernando a la derecha, se lo arrancamos sumándonos todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso, pero porque nos dimos cuenta que el marco legislativo no es suficiente si no hay voluntad política para llevarlo a cabo. Y nos dimos cuenta que los tiempos también van cambiando, que las situaciones cambian y que era necesario reforzarla y hacerla más, quizás más actual, pero no dejó de tener en absoluto su virtualidad. Si se hubiera aplicado la ley en toda su extensión, seguramente no hubiera hecho falta muchas otras medidas. Y ahora que estamos en un momento de paro en la agenda en general, pero en la agenda feminista por el COVID, que la urgencia de contener la pandemia pues parece que retrasa y ralentiza todo. ¿Qué pensáis de estos discursos emergentes, antifeministas, anti-igualdad, xenófobos, racistas que nos trae la derecha? ¿Qué pensáis de esos falsos mitos que a fuer de tanto repetirlos parecen que los hacen realidad? ¿Qué les podemos decir? ¿Lo combatimos o no lo combatimos? ¿Entramos al trapo o no entramos al trapo? Porque en el fondo nos están diciendo que la Tierra es plana y cualquier persona sabe que la Tierra no es plana, pero si no les ponemos el punto sobre la i, al final habrá gente que entienda que la Tierra sea plana y daremos pasos hacia atrás. ¿Qué pensáis vosotros en cuanto a esta derecha extrema que está aflorando tanto en América Latina como en Europa y en concreto en España? Mira, ahora que tú hablas de que la Tierra es plana, me recuerdo una serie coreana que recientemente miré, de que había una chica que creía que la Tierra era plana y cómo ella pues cambió su teoría cuando fue a caminarla y se dio cuenta de que la Tierra era redonda. Entonces hay dos cosas fundamentales. No podemos quedarnos inerte al discurso que está caminando, galopando todo el mundo. En América Latina se siente también de una derecha ultraconservadora, cuya hegemonía es el patriarcado, cuyo poder está construido históricamente en base a los hombres y que tienen un gran temor de que ese poder pues salga de sus manos y por ende hay que desacreditar el movimiento feminista en el mundo y ellos están cumpliendo su estrategia. Somos nosotras desde el movimiento feminista y de los partidos progresistas que tenemos que construir nuestra estrategia para enfrentar esa posición que tienen los partidos conservadores y lo más peligroso es cuando llegan al Estado que se siente el eminente retroceso en toma de decisiones tanto de políticas públicas como de leyes, acciones que se han ya logrado en partidos progresistas. Entonces creo que hay que darle frente, construyendo una estrategia desde el movimiento feminista y esa estrategia definitivamente es la participación y cuando los partidos nuestros están en posiciones de poder, creo que es fundamental que los partidos progresistas puedan asentar de manera orgánica a través de legislaciones, a través de decretos internos de los organismos, decisiones, pues ese avance de las mujeres. Los otros días estábamos conversando precisamente de qué está pasando en América Latina, de que hay un eminente retroceso, por ejemplo, en la agenda de la participación política de las mujeres, porque hace 7, 8 años en América Latina 6 mujeres llegaron casi concomitantemente a ser presidentas de países, y sin embargo hoy no tenemos ni una como presidenta de ningún país en América Latina,
y la participación femenina, pues en vez de aumentar, está como disminuyendo cuando vemos los resultados en comparación con el tiempo de los países que tienen, por ejemplo, cuotas afirmativas o cuotas positivas a favor de la igualdad y los que no tienen. Entonces es preocupante y nos debe de llamar a replantearnos, a reorganizarnos el discurso y la estrategia. Pero reitero, la estrategia siempre es participar y creo que en ese sentido hay una agenda clara que la ultraderecha quiere imponer. Es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema de que ninguna mujer tenga derecho a decidir sobre su propio cuerpo, es el tema de la participación política o la participación en el poder de las mujeres en cualquier estamento, tanto público como privado, pero se ve más arraizado en el mundo público, en el mundo estatal. Y, por supuesto, la tercera el tercer eje que tienen ellos es, pues, desacreditar a todas las mujeres que de una forma u otra sirven de referente o de voceras del movimiento feminista. Y esto en países, hay inclusive en Colombia, que en los últimos años, en el último año y medio, 2 años, ha existido pues una gran represalia contra defensores de los derechos humanos. Vemos como muchas mujeres han sido víctimas de esa violencia. En Brasil han sido asesinadas. Entonces, este tema de la ultraderecha o de los partidos de derecha, del movimiento de derecha a nivel mundial, está retomando pues una gran embestida contra las mujeres en el mundo. Y reitero, lo fundamental para mí es que ellos, su sistema patriarcal, el sistema conservador está basado en el poder del hombre. Entonces ellos temen de que las mujeres podamos desplazarlo y hacer cambio en el mismo proceso de los partidos conservadores, del movimiento de ultraderecha. Pilar, ¿y cómo lo vives tú desde el Parlamento español, desde el Congreso de los Diputados? Con mucha contención a veces, es muy difícil. Las veo por televisión, Pilar, las veo por televisión desde aquí, por las redes, y la verdad es que lo sabe Carmen, que yo sufro todo lo que pasa allá. Si me permitís, voy a compartir con vosotras un secreto, y es que yo algunas veces comento con algún compañero y alguna compañera a veces qué difícil se hace ser demócrata, o sea, ser demócrata por convicción y con tesón, ¿no? Porque tienes que recordar que efectivamente tus valores están por encima de la libertad de expresión, la libertad ideológica, forma parte de nuestro propio sistema democrático y eso hay que defenderlo a capa y espada, pero a veces es difícil, ¿no? Bueno, yo creo que hay objetivos que compartimos todas las feministas y todas las mujeres en todo el mundo. Y yo creo que ante el avance de la ultraderecha, ante la pregunta que hacías, Carmen, no nos queda otra que plantar cara. Plantar cara desde la convicción y la fortaleza de nuestras ideas, de nuestros objetivos y sobre todo de la conquista que hemos llevado a cabo antes por otras que nos precedieron y ahora nos toca a nosotras pues afianzar todas esas conquistas e intentar seguir avanzando. Resulta muy difícil, sobre todo cuando parten del negacionismo y de la propia existencia de la desigualdad, y no solamente de la desigualdad, sino de la propia existencia de la violencia contra las mujeres. Y escuchar eso en pleno siglo XX, XXI, cuando ya deberíamos tener superadas tantísimas cosas, se te hace como, a veces te quedas pensando como atónita, ¿no? Y dices, pero ¿de verdad estoy escuchando lo que estoy escuchando? Parece que te sangran los oídos, dicho de una manera un poco gráfica, pero es una barbaridad, pero es la realidad que tenemos que combatir. Entonces yo creo que el silencio en absoluto. Yo creo que hay que ocupar los espacios porque si no lo hacemos, el debate político al final lo dominan ellos, porque es un discurso muy agresivo, es un discurso muy primario y creo que en este caso a nosotros nos ampara, yo creo que la justicia nos ampara la libertad y nos ampara una lucha evidente a pro de los derechos humanos. Por lo tanto, no podemos permitirle en ningún momento que ellos ocupen el debate político con sus planteamientos. No es fácil, pero creo que eso es lo que tenemos que hacer y estamos obligadas de hacer. Hacías una comparativa en relación con América Latina. Creo que hay determinados aspectos que son extrapolables a cualquier otra situación. Nosotros ahora en la Unión Europea estamos viviendo situaciones muy parecidas. Lo que está pasando ahora mismo en Polonia o lo que está pasando en Hungría, pues parece mentira que un espacio de fraternidad, de lucha común, de valores trascendentales, que es lo que ha identificado siempre la Unión Europea, pues que estén puestos en cuestión y que algunos de esos países estén utilizando precisamente argumentos de ese tipo para bloquear en el avance
de una Europa mucho más solidaria, abierta, que fue referente en el mundo precisamente por eso. Y uno de sus pilares fundamentales es la igualdad de oportunidades, la igualdad entre mujeres y hombres. Por lo tanto, es un fenómeno global. Afortunadamente, en América Latina yo me alegro muchísimo porque en las últimas elecciones, procesos electorales, vuelve de nuevo a ocupar espacios partidos políticos de izquierda y eso nos da pues muchísima alegría. Y también de América Latina, pues ahora mismo en el caso, por ejemplo, de Chile, que hay un movimiento feminista muy potente, o en el caso de Argentina, que están ahora mismo reivindicando el tema del aborto y que además el presidente se ha comprometido, Alberto Fernández, a que van a llevar a la Cámara ese proyecto legislativo para que salga adelante. Bueno, yo creo que lo podemos hablar en otros países de América Latina, pero que para nosotras, las feministas españolas, estamos muy pendientes de todas y todos vosotros, porque en todo caso vuestra lucha y vuestro éxito es el nuestro también. Somos la gran familia que nos apoyamos unas a otras. Y es una preocupación que avancen esta ideología de ultraderechista, pero como nosotros estamos con la razón y estamos con la libertad, los derrotaremos una vez más, no tengo ninguna duda. Y en todo caso hay que desmentir toda de las mentiras que claro. Por ejemplo, el tema de las denuncias falsas, ahora que lo dices, uno de los argumentos que utilizan es que las mujeres denuncian que no es verdad cuando denuncian y resulta que, por ejemplo, en España analizamos el porcentaje de denuncias en casos de violencias machistas y resulta que es un 0,16%. Bueno, no es significativo en absoluto, pero ellos intentan colocar en la agenda ese tipo de cuestiones o cuestiones absurdas, como decir, oye, ¿qué pasa con los hombres que son maltratados? Oiga, pues era otra cosa, violencia de género no es, ¿no? La violencia de género, la violencia machista es otra cosa. Ellos retuercen el discurso, pero nosotros tenemos que además confrontar con el discurso que hemos defendido siempre y que además es la verdad de las cosas y no podemos permitirle que ocupen esos espacios nunca. Sí, de acuerdo. Yo creo que hay que ir una a una eliminando todas las mentiras y siguiendo hacia adelante. Tampoco dejarnos que nos enreden en esos discursos negacionistas que no conducen a ninguna parte, porque es verdad que en muy poco tiempo hemos pasado de que la violencia de género sea algo privado a que sea considerado en la esfera de la calidad democrática, como estábamos diciendo, y la reivindicación de una sociedad libre y segura para las mujeres, donde no exista violencia, es algo que compartimos tanto en América Latina como en Europa y en España en concreto. Y esa agenda compartida, ¿cómo la estáis viendo vosotras que se modifica a raíz de la pandemia, del COVID? Porque hemos visto en lo inmediato cómo ese quédate en casa para muchas mujeres ha significado quédate en casa con tu maltratador o para muchas niñas quédate en casa con tu abusador sexual. ¿Cómo vemos que la pandemia, que las medidas para su contención han tenido repercusión en lo inmediato, en la vida de las mujeres, en la violencia que sufren? ¿Y qué pensáis que nos trae para el siguiente año? Bueno, lo primero, que el coronavirus nos llegó a todos los estados, los países, a todas las personas, de un momento a otro y nos cambió la vida. ¿Quién nos iba a decir que una partícula tan diminutiva pues iba a causar que el mundo se paralizara, cuando por lo general los seres humanos esperamos grandes cosas que nos cambien las vidas? Entonces, ningún estado estaba preparado para dar atención de esa magnitud del sistema de salubridad, del sistema de salud. Y por ende, los primeros meses fueron un caos en el mundo entero, todavía sigue siendo un caos. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que los estados inmediatamente crearon comisiones de alto nivel para abordar la pandemia. Y quiero resaltar la ausencia de los organismos de adelanto de las mujeres en esas comisiones. O sea, esas comisiones fueron construidas por hombres del sistema masculino. Y fíjate, Janet, perdona que te interrumpa, que el 70%, casi el 70% de los profesionales sanitarios de salud pública son mujeres. Y llama la atención cómo los comités de expertos
han ocupado el 30% y no el 70%. Parece algo como ilógico, ¿no? Lógico, sí. Entonces, todas las comisiones de alto nivel fueron todas masculinas, pero más que nada, los organismos competentes nunca pensaron introducir los organismos de adelanto de las mujeres para abordar esta problemática de una política de alto nivel. Lo segundo es lo que tú acabas de decir, nos dio también una mirada de ver dónde estábamos las mujeres en el sector salud. Y sí, en el sector salud son el 70%, pero ¿dónde están? ¿En los cargos medios, en los cargos alto de mando? No, la mayoría son enfermeras de las áreas de atención primaria, en las áreas de limpieza, inclusive de los hospitales, y las pocas médicas que logran llevar a cargos medios o a cargos altos, pues casi ninguna, o sea, la mayoría de ellas no fueron tomadas en cuenta para lo que hablamos de construir dentro del sistema de salud esos equipos de atención, de análisis de la situación del COVID. O sea, eran más profesional masculino que femenino. Pudimos también analizar en el sector de salud que las mujeres estuvimos codo a codo con los hombres dando servicios. Fuimos protagonistas, nuestras mujeres médicas, enfermeras, servidoras del sistema de salud, pues dieron, como siempre damos, el 100% en la agenda del cuidado para cuidar a los pacientes y para cuidar inclusive a nuestros hogares. O sea, salían de sus hogares a servir al sistema de salud y tenían que estar pendientes de la carga que dejaban del cuidado en sus casas para que ningún miembro de su familia o de su hogar se contaminara. Otra cosa que pudimos pudimos ver que a la hora de los estados iniciar los programas de atención al COVID, se dirigieron en el tema de salud y los otros iban dirigidos al tema económico. Estamos hablando que al tema laboral, o sea, los programas de ayuda asistenciales para todo el tema de los trabajadores, de los empleados y manejarlo con una asociatividad con los empleadores. Nos dimos cuenta ahí que se reafirma en la mayoría de los estados que las mujeres estamos mayormente en el sector informal, no en el sector formal. Y por ende, las ayudas que iban dirigidas al sector formal cuando estaban empleados no llegaban a la mayoría de las mujeres, por lo que los programas asistencialistas tuvieron que ir dirigidos precisamente a tomando como referencia otros aspectos que no se habían tomado anteriormente, como para que poder organizar que las ayudas fueran más efectivas y eficientes a la hora de ser entregadas en el tiempo de COVID. Entonces, poner el tema de mujeres, madres solteras, jefas de hogares, ver en qué áreas del trabajo y no informal cada estado tenía mayor inserción de mujeres. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, usted sabe que nos gusta mucho la belleza, aunque yo siempre ando con mi moñito o mi coleta. Entonces, hay muchas mujeres trabajando en los salones de belleza. Entonces, ese es un sector informal que cómo el Estado le iba a poder ayudar y cómo esas mujeres que ya no iban a tener trabajo, que iban a tener que irse a su casa, no iban a generar, digamos, trabajo no remunerado, trabajo remunerado, porque trabajo siempre van a tener, cómo iban a generar recursos para suplir a su familia de lo básico que era la alimentación y la salud. Entonces, los programas de asistencia social tuvieron que tener como indicadores otras áreas que no estaban tomándose en cuenta. Pero ¿quién viene a descubrir eso? Bueno, de pronto los organismos de adelanto de las mujeres teníamos que escribirle, dirigirnos a quienes estaban creando esas políticas o diseñando esas políticas para que nos escucharan y pudiesen hacer mejor diseño. Yo tuve la suerte de que se me escuchó en República Dominicana, en ese momento yo era ministra, y el gabinete de alto nivel, que yo no era parte, pero se nos dio la oportunidad para poder mandar sugerencias a la hora de la planificación de programas como Quédate en Casa, el programa PATI, el programa que iba dirigido a los empleadores del sector informal. O sea que reafirmó la grieta que hay este coronavirus en el tema laboral de las mujeres. ¿Dónde estamos en las posiciones de poder? El sector salud nos lo dejó bien claro. ¿Dónde estamos más? ¿En el sector formal o informal? El tema de las ayudas dirigidas al sector formal para apoyar a los emprendedores y a los empresarios y por ende apoyar realmente a los trabajadores nos dejó bien claro que las mujeres seguimos siendo más en el mercado informal, en los negocios que hacemos, que son por lo general generan menos riqueza, son menos estables y por ende tienen menos capacidad de afianzar el desarrollo económico femenino. Y otra cosa que nos dejó bien clara la pandemia es que las mujeres seguimos siendo las responsables de la agenda del cuidado. O sea, el teletrabajo a muchas personas, ay, qué chulo, yo voy a estar en mi casa.
pero el teletrabajo es lo que nos ha cargado más de trabajo, vaya la redundancia, porque una en su casa, en esta conferencia, viene el hijo, mami, ¿qué voy a comer hoy? Mami, se me acabó esto. Y las preguntas que quizás no las hacen cotidianamente, se nos recargaron de cuestionario, de más preguntas y de más que hacer. Yo no tengo esposo, no tengo pareja, pero tengo un hijo, en casa somos 2 hembras y un varón, pero me imagino que en los hogares donde tenían el esposo, la pareja, pues al principio los hombres, mami, pásame esto, fulana, pásame aquello, tuvieron ellos que también poco a poco ir entendiendo que la agenda del cuidado debe ser corresponsabilidad. Y aquí en República Dominicana pasaron cosas muy graciosas. Artistas firmaron entre ellos mismos, iniciativa de ellos, cantantes, videos y lo pasaban a las redes, donde uno suapeaba, otro limpiaba, y eso fue también un plus que esta situación de crisis, como tú decías, las crisis siempre generan pues cambio, nos dejó de que los hombres se replantearan precisamente el tema de la masculinidad positiva, de la importancia que era colaborar, que era una agenda de corresponsabilidad, la agenda del cuidado, pero claro, cuando ellos hacían eso, todavía se le aplaude. La realidad es que la agenda del cuidado es nuestra. Y por último, en República Dominicana, vamos a decir que de enero a agosto, ocurrieron 34 feminicidios. O sea que en República Dominicana, en la pandemia, los feminicidios bajaron. Disminuyeron también las denuncias por teléfonos y las personales. Los servicios se mantuvieron todos, incluyendo, se pusieron servicios con nuevas modalidades de invención como WhatsApp, para que si las mujeres no llamaban porque estaban con sus víctimas ahí, tenían miedo, pues escribieran por WhatsApp. En América Latina se hicieron varias iniciativas como comprobante fiscal en República Dominicana, que era cuando tú ibas al supermercado y aquí se pide comprobante fiscal y tú decías comprobante fiscal, te preguntaban y tú decías 212, que es la línea mujer, la línea de socorro, pues inmediatamente se activaba en los supermercados un protocolo. En Argentina se hizo con el tema de rojo, con las farmacias, y así se hicieron varias iniciativas para que las mujeres tuvieran la capacidad de sentirse de desahogarse, de pedir ayuda y que los estados le garantizaran ayuda. La realidad es que tenemos que hacer estudios ahora, para no hablar por hablar, sería muy fácil hablar, de por qué los feminicidios y la violencia disminuyó. Dice una psicóloga que estuve en un seminario en días pasados muy interesante, yo era la única abogada, todas eran psicólogas, que definitivamente los seres humanos cuando nos vemos ante una catástrofe o un peligro inminente, pues corremos a protegernos del que mayor cercanía a la muerte nos trae. Y que entonces el coronavirus fue ese peligro eminente que hombres y mujeres sentían que si se contagiaban podían inmediatamente morir. Y que ese temor hizo que ellos bajaran entonces un poco el tema de violentar a otros para autocuidarse ellos mismos de que no le pasara nada. Pero son teorías todavía basadas en análisis psicológico, que definitivamente, como Carmen decía ahorita, tenemos que hacer los estudios, ver las estadísticas que son importantes para poder tener un juicio más equilibrado del asunto. Pero también quiero decir, y con esto concluye esta parte, que según va en desescalada, el tema de los confinamientos, el tema de las medidas, están aumentando los feminicidios, porque en septiembre en República Dominicana, estamos hablando que de enero a agosto 4 feminicidios por mes. En septiembre pasaron 8. En octubre aumentó y ahora en noviembre ha aumentado. ¿Qué significa que esto? Que se están aumentando los feminicidios en este año. La tasa será menor que la del año pasado, eso sí estoy consciente. No obstante a ello, la desencalada de las medidas de confinamiento del COVID, mientras más se vuelve a la vida cotidiana, pues más otra vez se está retomando igualmente la violencia, su forma. Acabamos de aprobar en República Dominicana la ley de prohibición del matrimonio infantil. En el Congreso de la República se está conociendo, ya la Cámara de Diputados lo aprobó. ¿Por qué? Porque en este año también tuvimos varios casos muy difíciles, crueles, con niñas, no solamente en matrimonios infantiles, sino por abusos sexuales de personas mayores, sobre todo de padrastros, padres, y algunos casos con personas mayores que la familia decidió casarlas sin tomar ninguna represalia contra los agresores, que también es otra cosa que ha surgido en esta pandemia,
que el confinamiento pues llevó también a muchos abusos sexuales. La mayoría de ellos quedarán en el silencio, como siempre, pero los pocos que han salido a la luz pública han hecho que la sociedad pues le reclame al Congreso que el Código Civil se modificara para el tema de las edades, y hay un gran movimiento ahora en el país, creo que oportuno, para aprobar una ley de violencia integral que hace ya más de 10 años que está en la palestra pública, que a diferencia de España no la hemos logrado, y que yo creo que ahora con el tema del coronavirus y las consecuencias que este ha generado, pues están creando el ambiente para que se tome más en serio la voluntad política de dar esa nueva legislación. Pilar, ¿y cuál es tu análisis desde España de cómo está afectando el COVID y las medidas que se toman para contener los contagios a la vida de las mujeres, a la violencia de género? ¿Y cómo crees que sigue esta película? Bueno, yo creo que el análisis en general es compartido con lo que acaba de manifestar Janet, ¿no? La realidad, son realidades muy semejantes, pero yo creo que hacer una primera reflexión. Las desigualdades o la desigualdad es preexistente a la época del COVID. Por lo tanto, partimos de una situación en desventaja para las mujeres. Esa desigualdad que es preexistente, lo único que hace ahora en una situación como esta es afianzarse muchísimo más y marcarse muchísimo más. Y además nos trae varias evidencias. El análisis que hacíais previamente en relación a esas afinidades que siempre se nos encaja a las mujeres con aquella función social de los cuidados. Entonces, cuando estamos en una situación de emergencia sanitaria, pues vemos que los colectivos, bueno, las mujeres, que no somos un colectivo, las mujeres trabajadoras, cuando nos incorporamos al mercado de trabajo, tenemos una presencia muy importante en todo lo que tiene que ver con los cuidados. Y el ámbito médico, el ámbito de los servicios sociales. Por ejemplo, en España hubo una muy importante incidencia en las residencias de ancianos, donde la mayor parte del personal que los asiste son mujeres. Y además, bueno, con una implicación y además con unas consecuencias para su propia salud importantes, como es también el personal sanitario. Pero también ha derivado y nos hemos dado cuenta que en determinados sectores, como es el sector del comercio, la hostelería, el sector servicios en general, la mayor parte de mano de obra es mano de obra femenina, con una situación normalmente de precarización, de unos salarios bajos, de temporalidad, que por supuesto se ven mucho más remarcados en una situación de crisis económica, de crisis social y que deriva de la cuestión sanitaria. Pero claro, la reacción en este caso de los gobiernos o cómo se reacciona en función de la ideología que detenta cada uno de ellos no es igual. Esa también es la importancia y es lo que hay que poner en valor. En el caso de España, afortunadamente contamos con un gobierno progresista y feminista, donde la respuesta que se ha intentado dar es una respuesta absolutamente transversal e integradora, donde nadie se quede atrás. Ese es el lema que se ha intentado imponer y además que tiene sus consecuencias. Primero, con un paquete muy potente de ayudas para que las mujeres y los hombres no tuvieran que perder su puesto de trabajo, sobre todo en aquellos sectores más sensibles, para que pudieran mantenerse un expediente de regulación de empleo temporal y eso les permitiera seguir percibiendo ingresos. Y luego, por ejemplo, para colectivos muy feminizados y muy concretos como son, por ejemplo, las empleadas de hogar, y digo empleadas de hogar porque mayoritariamente son mujeres, pues se le ha ayudado de una manera específica con medidas concretas. Quiero decir que la sensibilidad y la óptica de cómo se reacciona desde la acción política no tiene nada que ver dependiendo de la ideología que en ese caso detente un gobierno y otro. Y luego me parecía muy interesante lo que comentaba Janet, y es en relación con el teletrabajo, ¿no? Cuando nos invaden las tecnologías, ahora mismo nosotras estamos manteniendo este encuentro por vía telemática, pero el hecho de estar teletrabajando no significa en absoluto, primero, que se cumplan las jornadas a rajatabla, que eso ya es otra cuestión, que evidentemente nosotros hemos aprobado hace muy poquito una ley de teletrabajo en España, donde uno de los aspectos que aborda fundamentalmente es el aspecto de los cuidados y cuánto tiempo se dedica al trabajo telemáticamente entre mujeres y hombres. No vaya a ser porque es que las mujeres no solamente tengamos que asumir nuestras tareas laborales, sino además volver a
a coger esa mochila encima de nosotras que siempre la hemos llevado y que todavía no nos hemos podido deshacer de ella, porque esto de la corresponsabilidad a veces nos suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Es una lucha y es una reivindicación, pero somos perfectamente conscientes de que corremos un peligro que en esta modernidad de las redes sociales y de la comunicación telemática también puede servir para que nos ahondemos o que profundicemos aún más en esas situaciones de discriminación y todo lo que tiene que ver con los cuidados del hogar y de los hijos y de las personas mayores o dependientes. Por lo tanto, creo que es una oportunidad, porque seguramente a partir de esta experiencia el teletrabajo sea una realidad. Y además las empresas ya están enfocando sus sistemas de trabajo por esas vías, las que puedan hacerlo, evidentemente, pero creo que ahí tenemos que también poner una alerta roja muy importante las mujeres para que eso nos sirva una vez más de otra manera de alienarnos y de impedir que podamos desarrollar nuestro trabajo desde términos de igualdad. Yo quiero decir algo más, Carmen. Sí, y claro. Es que también el coronavirus nos da un cambio con el tema del sistema educativo para nuestros hijos e hijas. Y de pronto hay un vuelco grande. Muchos hablan de que 15 años de retroceso para los derechos de las mujeres, pero en el tema educativo muchos hablan de que este año es un año como medio perdido para nuestros niños y niñas y que tendremos un vacío en ese sentido. Y en ese sentido, precisamente, quería abordar de que la educación a distancia en la mayoría de nuestros países pues es otra carga para las mujeres, porque está el tema de las tareas, de estar pendiente que se conecten al internet, pero no solamente que se conecten, sino que sea con las aulas de escuela que estén conectadas, porque el mío, por ejemplo, se conecta y cuando yo vengo a ver está jugando y de la escuela me llaman, se desconectó, o sea, es una nueva faceta que tenemos que asumir y que lamentablemente la estamos asumiendo también las mujeres, de darle el seguimiento en la educación virtual a nuestros niños y niñas, que esta pandemia nos ha llevado a tener a los niños y a las niñas en las casas y de pronto también cómo manejar sobre todo las relaciones intrafamiliares con el tiempo del ocio y el tiempo de entretenimiento con nuestros hijos. Hemos tenido que reinventarnos. Yo voy más cómoda porque mis hijos ya tienen 16 y 21, pero imagino, Carmen, que tú que tienes más chicos o los que tienen más pequeños, pues ha sido bien difícil, sobre todo los 3 primeros meses. Yo tengo una sobrina en España que la pobre duró los primeros 3 meses, algo así, sin salir a la calle. Y mi hermana me decía, estoy que no encuentro qué hacer con Valeria porque la pobre está cansada de estar trancada. Entonces, todo ese tema, ¿quiénes lo asumimos de una manera inclusive normal? Somos las mujeres, entonces también ahí es una nueva carga, una nueva responsabilidad que tenemos las mujeres con el tema de la educación, ahora más directo porque, reitero, vamos a estar en las casas con nuestros niños y niñas en el tema de la educación virtual. Bueno, yo creo que haciendo un resumen podríamos decir que esta pandemia ha aumentado la desigualdad o la ha hecho más patente, que ha sobrecargado la esfera de los cuidados, como relataba Janet, que también ha aumentado la violencia sobre las mujeres en todas sus formas. Y si queréis avanzamos hacia ahí, cómo ha ido evolucionando el concepto de violencia contra las mujeres, y también ha producido mayor pobreza en las mujeres, tanto en la economía formal, que ha sido pues, los sectores donde están las mujeres, pues agricultura o producción de alimentos, turismo, etcétera, servicios donde sobre todo se estaba más feminizado, y en la economía informal, que sigue estando más feminizada. Y yo sí que os quería compartir la reflexión que haya más pobreza para las mujeres, que el resultado de esta crisis sea más pobreza para las mujeres, es caldo de cultivo no solo para la desigualdad, sino también para la explotación, para todo tipo de explotación. Explotación laboral, explotación sexual y explotación reproductiva, donde encontramos un nuevo nicho de negocio en los vientres de alquiler para el mercado en el caso de mujeres vulnerables. Pero volviendo a la explotación sexual, creo que, como dice Pilar, hay que estar muy atentas con la prostitución y que sería el momento de implementar medidas contundentes específicas que desterraran la prostitución de nuestro día a día, porque si no estaremos abocando a muchas mujeres, también mujeres migrantes que se ven obligadas a desplazarse forzosamente de sus países, a tener como última alternativa
de supervivencia caer en esas redes de trata para después prostitución, ¿no? Mujeres y también niñas. Y digo esto porque como cuando hemos hablado de violencia de las mujeres, primero hablábamos de esa violencia que algunos, o que estaba tipificada como doméstica dentro del domicilio, para ir abriendo un amplio abanico hacia lo que ahora podemos llamar violencia contra las mujeres o violencia machista, donde también está la violencia, no solo la violencia física, sino también la violencia psicológica, la violencia sexual, incluso la violencia económica. Pues contarme un poco cómo veis ese amplio abanico de esas violencias que tenemos que contener y si queréis me dais una pincelada sobre prostitución. Bueno, yo antes que nada me declaro y desde el Partido Socialista Obrero Español y por supuesto desde el Gobierno de España nos declaramos abiertamente abolicionistas y ese es nuestro posicionamiento y lo vamos a llevar a cabo a través de las leyes correspondientes que además estamos trabajando no solamente en una ley en relación con la persecución de los que consumen, de los proxenetas y consumidores, sino también una ley de trata, una ley integral de la trata, que es una de las medidas fundamentales que se abordó en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Por lo tanto, es uno de los 2 proyectos legislativos potentes en los que estamos trabajando en este momento. Pero si me permitís, a mí me gustaría enlazar este planteamiento que acabas de hacer con lo último que había manifestado Janet en relación con la educación. Yo creo que además la educación... Además está de plena actualidad. ¿Nos puedes contar también la visión de la nueva ley que habla de coeducación y de educación en igualdad, ¿no? Exactamente. Era uno de los grandes, yo creo que de las grandes asignaturas pendientes en otra época, en la época de ese gran paquete legislativo a favor de la igualdad con el que España contó y fue un referente. Luego vino una etapa, vamos a llamarle más oscura o de inacción en ese sentido y había una gran tarea pendiente que era abordar desde la educación no solamente valores de ciudadanía o de ética o valores democráticos, sino también el introducir la educación en materia de igualdad y, sobre todo, de esa manera también estás combatiendo la violencia de género o las distintas formas que pueden tener las violencias contra las mujeres. Eso se va a introducir ahora en el propio proceso educativo, no solamente con que desde el profesorado que tengan formación especializada en la materia, sino también con una asignatura específica y con un concepto que era donde quería ir yo cuando hablamos de prostitución, que deriva en la trata, que es la educación sexual, que tiene además una relación directa con lo que hablábamos antes de las redes sociales y de estos nuevos sistemas o formas de comunicarnos. Al final, ¿a qué estamos llevando a nuestros jóvenes o a nuestros niños y niñas? Porque ahora mismo cualquier niño o cualquier niña que tiene un teléfono móvil a su disposición, pues desde una edad temprana, desde los 9, 10 años, o no quiero pensar, incluso puede ser antes, tiene acceso a contenidos de pornografía. Y ese es, de alguna manera, el alimento que tiene en cuanto a su formación sexual. Y eso me parece tremendamente preocupante y es algo que únicamente o de una manera muy efectiva, independientemente de los hogares y lo que reciban en sus casas, creo que el lugar fundamental de educación y de formación en contenidos veraces, éticos y sobre todo con una óptica absolutamente feminista tiene que ser desde la educación primaria, la educación básica y, por supuesto, en todos los niveles educativos, inclusive hasta la universidad, ¿no? En todos los sentidos, en cuanto a derechos reproductivos, educación, todo lo que abarca la educación sexual. Y eso nos lleva, evidentemente, a la existencia pues, de las formas más crueles de explotación de las mujeres, como es el caso de la prostitución y, evidentemente, pornografía y trata, porque los 3 conceptos están ligados. En una situación de precarización, de pobreza, como la que estamos viviendo y se va a afianzar mucho más en el año que viene, pues, evidentemente, las alarmas tienen que dispararse y tiene que haber una acción política transversal y conjunta para atajar todos esos frentes. Y a eso sumo un concepto fundamental o un elemento fundamental que son los movimientos migratorios de las mujeres, que muchas veces son objeto de mafias que las utilizan precisamente para ser explotadas, para ser prostituidas y que además supone una situación aberrante, ¿no? en unas sociedades democráticas y libres que queremos construir. Por lo tanto, tenemos que estar muy alerta por toda esta situación que viene, porque a lo ya existente pues se va a multiplicar
muchísimo más, porque al final la pobreza, todo está, subyace la necesidad económica. Mencionabas los vientres de alquiler, que por cierto en España están prohibidos, ¿no? Aunque parece que a otros y a otras se le olvida y hacen una reivindicación de la gestación subrogada. Yo digo vientres de alquiler, me gusta muchísimo más porque es mucho más crudo y refleja mucho más la realidad de lo que supone, pero que al final eso deriva del mismo origen y es la necesidad económica. Cuando las mujeres estamos empoderadas, esas situaciones son muchísimo más difíciles que se produzcan. Y eso es los grandes retos que tenemos desde la acción política, legislativa, ejecutiva, y creo que es donde tenemos que poner el foco en este año 2021. Sí, pues ojalá que la ley nueva de educación haga camino, porque yo creo que es fundamental la educación afectivo-sexual para educar y que haya niños y niñas que vivan y que convivan en igualdad. Y fíjate, casualmente, en este informe de Carmen Orte, de nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, da la cifra de 8 años para el primer contacto con la pornografía. No porque los niños de 8 años tengan esa inquietud, sino porque les invade, les llega sin ellos quererlo. Así que, como tú dices, es muy importante ese binomio de trata, prostitución y pornografía, abordarlo, porque si no será el futuro de muchas mujeres que se están viendo empobrecidas. Nos quedan 10 minutos para finalizar. Nuevos retos. La reconstrucción post-COVID tiene que ser obligatoriamente, entiendo, una oportunidad para crear una sociedad más justa, más inclusiva, más resiliente, más sostenible. ¿Qué hacemos para que no reconstruyan la sociedad y luego las mujeres vayamos detrás pidiendo nuestro espacio, como nos ha pasado ya en los comités de contención de la pandemia? Tenéis 5 minutos cada una, si queréis, para finalizar. ¿Quién empieza? ¿Pilar? ¿Janet? Janet. Pues mira, hace mucho que a mí se me trabajaba en la mente de en qué momento los países íbamos a hacer un nuevo contrato social. Y yo creo que esta situación de COVID nos invita a que los estados hagan un nuevo contrato social. Ese nuevo contrato social debe ser basado en la paridad, pero no en la paridad para un tema cuantitativo, sino en la paridad para construir una sociedad con acceso igualitario en derechos y en ejercicio de esos derechos. Entonces, ese nuevo contrato social, esa nueva mesa donde deben sentarse todos los sectores políticos, económicos, sociales, representantes de la ciudadanía, debe de entender que hombres y mujeres como sujetos de derechos tenemos las mismas necesidades y merecemos las mismas oportunidades. Y ese nuevo contrato social basado en solidaridad, basado en un trabajo para lograr lo que todos queremos, que es el bienestar de cada ciudadano, en una redistribución del sistema económico y en una nueva visión de la economía. Una economía que sea más resiliente, pero sobre todo una economía que esté basada más en las oportunidades y en las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, pues ese nuevo contrato social debe ser basado en un plan de educación. Yo creo que la educación en igualdad es la otra cara de la libertad. Y ese nuevo contrato social debe de venir a formar nuevos hombres y mujeres que podamos relacionarse o que puedan relacionarse desde la palabra, el diálogo, sin el ejercicio de la violencia para imponer, sino para construir decisiones. Entonces, ese nuevo contrato social basado, o sea, que nos presente una sociedad paritaria. Yo creo que la igualdad es fundamentalmente un credo, un rezo que obliga a las personas, hombres y mujeres, a ser mejores seres humanos, porque está basada en valores, está basada en respeto a la dignidad, está basada en derechos, en el acceso y el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo está basada en la oportunidad que cada individuo tiene para desarrollar desde su propia historia de vida la construcción de un plan de vida y que esa sociedad le permita que ese plan de vida pueda desarrollarlo de acuerdo a sus capacidades sin tener que sufrir ninguna discriminación ni por rezo, ni por raza, ni por orientación sexual. Entonces, una sociedad paritaria debe ser una sociedad inclusiva, incluyente, diversa,
pero sobre todo económicamente sostenible. Y sin igualdad no hay sostenibilidad, y mucho menos desarrollo económico. Así que ese nuevo plan, esa nueva estrategia que debe de regir a todos los estados, debe de ser ese nuevo plan. Y no podríamos hablar de que ese nuevo plan social, ese nuevo diálogo, ese nuevo acuerdo social sea un acuerdo basado en esta realidad de que todavía hoy hay una gran diferencia entre hombres y mujeres y que un nuevo pacto social implica precisamente negociar esas diferencias para en una mesa construir una sociedad donde todos y todas podamos ser parte de la construcción de las decisiones, pero sobre todo ser beneficiarios en igualdad de condiciones de esas decisiones que toman los estados a través de sus gobiernos federales, nacionales y locales. Sí. Pues bueno, Pilar, me gusta el concepto de contrato social. Es además un concepto muy progresista en el que nos identificamos. Yo diría que en estos grandes retos que tenemos que asumir de manera inmediata, reivindicar el estado de bienestar. El estado de bienestar me parece que es la reivindicación fundamental en la que se debe construir y sostener una sociedad que quiere avanzar, una sociedad igualitaria, inclusiva, diversa, que comentabas tú, Janet, porque además esta situación de pandemia nos ha demostrado que con unos servicios públicos débiles sufrimos muchísimo más y no somos capaces de salir y no somos capaces de atender precisamente a quien más lo necesita. Por lo tanto, reivindiquemos con más potencia y con más fuerza aún el estado de bienestar y la capacidad de los servicios públicos de acceder a ellos en igualdad de oportunidades, que es lo que permite que la sociedad sea justa y equilibrada y equitativa. Por lo tanto, eso me parece importante. Pero al mismo tiempo tendremos que abordar nuevos retos, pues una sociedad mucho más abierta al ecologismo, a la transición ecológica, a la transición energética, y ahí forma evidentemente un punto fundamental las luchas de las mujeres de siempre, la lucha por la igualdad efectiva, la igualdad real, porque una sociedad que queramos construir, que deja atrás el 50% o más del 50% de su población, no será una sociedad que pueda avanzar en los grandes retos que tenemos de una forma inminente que afrontar. Por lo tanto, creo que tenemos que llenarnos de fortaleza, de fuerza, de convicción y estar dispuestos a dar la batalla una vez más, y sobre todo a nosotras las mujeres creo que nos toca en estos momentos y sobre todo quienes tenemos la capacidad de estar en las instituciones y poder marcar de alguna manera, ser permeables a todas esas demandas, pero sobre todo ser muy fuertes, porque el discurso del odio y el discurso de quien quiere imponer un modelo de sociedad contrario a lo que nosotras defendemos, pues viene muy fuerte y tenemos que combatirlo con muchísimas ganas y, como digo siempre, a golpe de democracia, que es lo que más le duele. Bueno, pues muchísimas gracias este 25 de noviembre, que no nos hemos podido ver en las calles, pero nos vemos en las redes con la misma fuerza que siempre, con el mismo ímpetu y reivindicando una sociedad segura y libre de violencia de género. Yo creo que es importante que no perdamos esa mirada internacionalista, porque esa agenda de la igualdad está abierta por diferentes páginas, pero el objetivo para todas es el mismo, es compartido. Y como decías tú, Pilar, nosotras que por casualidades pertenecemos a una democracia de un país desarrollado en el cual podemos alzar la voz y reivindicar, tenemos esa obligación ética de recordar y luchar por todas las mujeres que están en otras latitudes y en otras longitudes donde el delito del aborto existe, donde existen las lapidaciones, la mutilación genital, donde hay trata y prostitución, también en nuestro país, donde hay violencia de género y donde hay tantas y tantas manifestaciones violentas contra los derechos de las mujeres. Así que un 25 de noviembre más, seguimos en la lucha. Gracias, amigas, y espero que en el 2021 nos sigamos viendo en las calles, más juntas y más fuertes y más unidas. Eso es. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Igualmente, un placer. Gracias.